Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Ana Paula Ordorica, Andrés Antonius y Adolfo Laborde, vamos a hablar de la muy compleja relación de México con Estados Unidos, su situación actual y cuál debe de ser la propuesta de los distintos candidatos a la presidencia. Luego, con Daniel Moreno, vamos a analizar un proyecto para detectar los llamados fake news o noticias falsas. Y para terminar, con Mariano Campos, vamos a debatir sobre el uso político de una parte muy importante del presupuesto de egresos de la Federación, el llamado Ramo 23. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. Como le he comentado aquí en la hora de opinar, estamos muy interesados en debatir los temas de sustancia de la próxima elección presidencial. En este caso, hemos decidido esta semana dedicárselo a la relación México-Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Existen propuestas de los candidatos? En fin. Para ahondar en este tema se encuentra con nosotros Ana Paula Ordorica, nuestra compañera y experta en el tema de Estados Unidos y México. ¿Cómo estás, Ana Paula? Gracias. Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Desde luego, como todos los martes, está con nosotros el señor Andrés Antonius. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Jefe Leo, buenas noches. Eso me gustó, eso de jefe sí me gustó. Hasta me lo empecé a creer. Y Adolfo Laborde, quien es internacionalista de la Universidad de Anáhuac. Adolfo, gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, pues empecemos contigo, Ana Paula. La situación, ¿cómo ves la situación México-Estados Unidos? Bueno, si la dejamos a nivel presidencial, es un caos. Como lo sabemos, el fin de semana estuvo Donald Trump en un rally como estos que le gusta. Se le olvida que ya es presidente y él quiere seguir en campaña. Eso es lo que le gustaba. Estuvo en Pensilvania, en donde hay elección el día de mañana. Y entre los temas que sacó fue el de México, porque justo ese tipo de temas, el hablar de que México va a pagar por el muro, de cómo le colgó prácticamente él el teléfono a Enrique Peña Nieto y canceló la reunión, es algo que enciende a su base electoral y él lo sabe, y entonces nos utiliza a México para exacerbar esos sentimientos y para él subir sus puntos con su base electoral. Entonces creo que en ese sentido estamos mal, es delicada, y me parecería que lo mejor sería que México a nivel presidencial dejara las cosas por la paz y tratar de utilizar otros canales para mantener la relación pues como tiene que ser, funcional, cordial, con intereses de por medio, porque están los de México pues muy ligados en todo, desde armas, migración, comercio, como bien lo sabemos. En comercio creo que va bastante bien. Me parece que ha mejorado lo que sea cómo ha ido la discusión en cuanto al Telecán, aunque ha sido pues una montaña rusa de altos y bajos, pero pues ahorita estamos exentos, cuando menos, si es que sí llegan a entrar en vigor estos aranceles al acero y al aluminio. Y entonces creo que el equipo negociador mexicano lo ha hecho muy bien y por ahí vamos por un mucho mejor camino, ¿no? Yo creo que, Andrés, Adolfo, el tema es separar la paja del, ¿cómo se dice? La paja del trigo, ¿no? ¿Cómo es pues creo que sí, separar uno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el señor Trump dice muchas cosas, y sobre todo cuando está con su base electoral. Pero yo creo que eso hay que separarlo de los hechos. Claro. Y los hechos, a mí me parece que la exención a México y a Canadá del tema del arancel al acero y aluminio es una muy buena señal de que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a por lo menos tratar de llegar a un acuerdo en el TLC. Sí. Bueno, ya lo comentaron, la relación con Estados Unidos es muy compleja, es multidimensional, es histórica, y siempre que hay algún tema electoral o preelectoral se pone de manifiesto este tipo de sincronías o de contradicciones de la misma relación. Sí, en efecto, hay una señal, le están funcionando al señor Trump las estrategias de negociación con respecto a estos aranceles, a las declaraciones, a la remoción de la embajadora Jacobson, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de negociación política indirecta a través de medios
medios y a través de mensajes indirectos, ha servido para que el gobierno mexicano flexibilice y haga declaraciones de la siguiente índole. Estamos dispuestos a ir con Estados Unidos y adoptar ciertas medidas, ¿no? Entonces yo creo que es un mensaje conciliador, porque los tres países nos necesitamos. Estamos en un contexto global de competencia. Se vino lo del TPP-11, que eso de alguna manera también afecta el tema de los bloques. Ese es otro mensaje de los que no. Efectivamente, de nosotros que estamos jugando contra ellos. Entonces México tiene algunas condiciones para poder imperar en las negociaciones internacionales. Hay todo un mundo transfronterizo que a veces se nos escapa. Hay otros temas como el agua de la frontera, el tema de los DACA que ya se nos está olvidando y el tema de la reforma migratoria. ¿Sí? Ya de expirar, ¿no? Efectivamente. Ya es en este mes. Parece que es el 18, ¿no? El 5 de marzo, pero a la hora de la hora, un juez, ¿verdad? La Corte decidió que no iba a permitirle pues esta expiración presidencial. Así y entonces ahorita sí está en stand-by. Así es. Sí, yo creo que es bien importante. Esta relación, como bien comentas, es histórica. Llevamos siglos peleándonos con los gringos para, ¿no? Peleándonos y cooperando, ¿no? O sea, peleándonos y cooperando. Pero siempre ha sido, o sea, no es la primera vez que hay fricción en la relación y no será la última. El contexto sí es bien interesante porque yo creo que la verdad ni México ni el resto del mundo había tenido la experiencia de tratar con un presidente como el actual de Estados Unidos. Es decir, no es que sea más conservador o más liberal que otros, es que es un animal completamente distinto. Es una especie sin ideología. Sin ideología, sin una visión de lo que quiere lograr, inclusive. O sea, no solo es un tema ideológico, es que se ve a través de este primer año y cacho del gobierno de Donald Trump que se ve sus posiciones en temas tan centrales a la plataforma o al Partido Republicano como el control de armas han ido evolucionando de maneras poco predecibles y de maneras muy abruptas, ¿no? Nuestra relación inmersa, hay que entender ese contexto y meterla dentro de ese contexto. Como bien comentabas, Ana Paula, al principio del gobierno de Trump, cuando estábamos en enero del año pasado, el tipo de cambio llegó a casi a 23 o llegó a 23. 22 y pico. Sí. El mundo se iba a acabar y las cosas se veían muy negras. Hoy se siguen viendo complicadísimas, pero el tipo de cambio está en otro nivel. Como bien también comentas, Ana Paula, en cuanto a la chamba comercial, creo que hemos tenido avances importantes en el sentido de que se han llevado a cabo reuniones continuas sobre esos temas, y tuvimos la exención del acero, que vamos a ver. Es una buena señal. Sí. Ahora, yo creo que es una gran señal. Yo lo tomé como buena señal, pero también lo tomé pensando que quizá el miércoles o el jueves el presidente Trump dice, no, ¿sabes qué? Mejor sí eso lo vamos a poner. O sea, también tenemos que entender que estamos jugando con un animal totalmente impredecible. Pero fíjate, ese es un buen punto, porque yo creo que lo que ha logrado, y aquí yo quiero reconocer, tú sabes que yo fui muy crítico de Luis Videgaray, erróneamente, de Hacienda. Tuvimos esa discusión durante mucho tiempo, pero como secretario de Relaciones Exteriores yo creo que ha logrado tejer muy fino y sobre todo tiene esta muy buena relación con Jared Kushner, que es uno de las gentes más cercanas al presidente Trump. Aquí el problema es que yo creo que Videgaray y Kushner van tejiendo muy fino las relaciones y llegando a acuerdos, pero un tuitazo de Trump o una declaración de Trump puede destejer lo que llevan semanas negociando el canciller y Kushner. Estamos tratando con un animal impredecible, que es, no por decir, o sea, con un ser impredecible. Sí, no lo digo en términos peyorativos necesariamente. No, bueno, es otra cosa. Y México tiene que seguir, o sea, bueno, México aquí me refiero al canciller, el gobierno tiene las que instituciones. seguir eso, ¿no? Sí, mira, Leo, yo creo que tenemos que transitar en esta doble disyuntiva de qué vamos a hacer con ellos, cómo le vamos a hacer, pasar de esta visión idealista de la cooperación a una visión mucho más realista. ¿Qué tenemos para jugar con ellos? Me recuerda mucho a Joseph Nye cuando hablamos de los tres tipos de poder, el suave, el inteligente y el duro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para negociar con ellos? Tenemos una relación... Tenemos mucho. Y entonces, me parece que el poder inteligente, que es lo que se está haciendo, apostando a la negociación de alto nivel, es lo que debe de seguir. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues haciendo campañas, lo dijo hace tiempo el señor Castañeda, que te colabora con ustedes, toda la propaganda se tiene que hacer allá.
No necesitamos aquí rasgarnos. Abandonamos la plaza. Sí, claro. La verdad, tenemos que tener una política mucho más efectiva en términos de los consulados, promover esa comunicación social para que ellos estén conscientes de que nos necesitamos. De lo contrario, de nada sirven aquí 20,000 periodicazos, 7 anuncios todos los días para poder decir qué está bien y qué está mal. Yo creo que es una estrategia de comunicación social integral donde las relaciones internacionales y los mensajes muy claros, utilizando el poder suave que tenemos, es indispensable. Ese punto de poder suave creo que es básico, en el sentido de que al principio de la relación, de las negociaciones con el tema automotriz, las armadoras estadounidenses como que dijeron, pues México seguramente se va a desgastar y se va a golpear con Trump, porque pues es muy importante para ellos. Y en efecto así empezamos. Pero después de un rato México empezó a usar exactas armas y empezó a decir, bueno, si quieren... Trabajamos el TLC y en una de esas consideramos dejar fuera al sector automotriz. En ese momento brincaron las inmediatamente las armadoras y dijeron que excuse me, y ya se pusieron a hacer su chamba y ya ayudaron a canalizar la conversación de una manera más productiva. Entiendo que el equipo de los empresarios que están ayudando, como en el cuarto de al lado, liderados por Moisés Kalach, ellos... pues han logrado que legisladores republicanos, gobernadores republicanos, le estén enviando cartas constantemente a Donald Trump diciéndole la importancia del TLC, en este caso en específico, y de que se mantenga. Entonces, pues abonando un poco a lo que dices, yo creo que sería eso mismo en muchos otros aspectos. Claro. Lo que pasa es que el tema migratorio hoy, Axios saca los 10 estados más importantes que están en elección en este noviembre, y cómo está el tema de buscar legalizar, Estados Unidos, Wisconsin creo que es el primero, buscar legalizar la migración ilegal o ser más duros. Y abrumadoramente los estadounidenses en esos estados están en favor de buscar legalizar la inmigración. Bueno, porque ilegal. tienen, y de hecho parte de lo que está tratando de tejer fino el canciller con Kushner es tratar de llegar a un acuerdo en términos de visas migratorias temporales, porque Estados Unidos necesita esos trabajadores. Pues les urge esos pero trabajadores. Lo que yo no entiendo es este empeño por sentar en la misma mesa otra vez a Trump y a Peña. Eso ya se trató 3 veces. Es que ahí sí, ahí tenemos un tema que contamina todo, que es el tema del muro. O sea, es que ese maldito tema del muro es el que está atorando muchísimas de estas cosas, ¿no? Sí. Y allí sabemos que no puede haber acuerdo. Sí. No sé, por definición no va a haber acuerdo en lo del muro. Sí, mira, que se detenga todo lo demás por el maldito muro. Y vale la pena mencionar que dudo que haya acuerdo con cualquiera de los posibles ganadores de la elección. Es decir, claro. no es un tema de este gobierno, es un tema de México no va a cambiar su posición. Ese sí es un tema de Estado. Puede cambiar su posición. Pues claro, hombre, ¿qué ya se puso en una esquina y no se puede mover de ahí. Desde luego. ¿No? Hay aliados naturales en la relación México-Estados Unidos. Me parece que la estrategia debe de tener 2 visiones. La primera, de arriba hacia abajo, como se está haciendo a través de la alta política, y otro es aparte de las operaciones con algunos representantes de la comunidad mexicana transfronteriza, que se le llama. Hay muchos. Yo saqué un estudio recientemente de un atlas de líderes migrantes y el 70% trabaja para pro de los mexicanos en Estados Unidos y tienen una queja. ¿Cuál es la queja? Que no hay una coordinación con los consulados, como siempre. ¿Por qué? Porque los consulados piensan que estas personas quieren ser diputados, senadores, la historia de toda la vida. Entonces yo creo que la coordinación de políticas con estos brazos intelectuales o estos brazos de operación comunitaria podrían funcionar muy bien para empezar a difundir, por ejemplo, lo que está bien hecho a través de cápsulas, lo que tiene la Secretaría de Comunicación y lo que tiene la Secretaría de Turismo. Y eso yo creo que nos ayudaría. Y eso es gratis, eso no te cuesta más que tener una reunión con ellos y hablarles, porque ese es un proyecto de México, no es un proyecto de partido, no es un proyecto de nación cuando hablamos del muro, por ejemplo. Ahora, quiero dedicarle unos minutos al tema de los candidatos. Para los candidatos, pues es un tema, todos desde luego se envuelven en la bandera y, como tú dices, pues en el muro todos están en contra del muro y de que se pague el muro y no. Claro. Pero pues esa es la de cajón, ¿no? Nadie va a decir algo diferente. Claro. Pero sí necesitamos, Ana Paula, propuestas concretas de qué demonios queremos hacer con Estados Unidos, con Trump e independientemente de Trump. Eso es donde no hay algo serio, me parece. Nadie ha propuesto algo aterrizado en materia de nuestra relación bilateral más importante. Pues si yo fuera consejera de cualquiera de los 3, lo que les diría es, primero que nada, el discurso de decir, afortunadamente o no,
pero esta es la situación. Tenemos a este presidente en Estados Unidos y de alguna forma nos obliga a sacudirnos del letargo en el que hemos estado como mexicanos en la relación con Estados Unidos. Y esto nos plantea la oportunidad de rehacer una relación mucho más constructiva. El Telecán fue algo excelente en los 90s que hay que continuar, pero ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Y tratar de, bueno, primero que nada, insisto, cualquiera de ellos decir, no nos interesa juntarnos con el presidente Donald Trump a nivel ejecutivo. Tener una reunión, Anaya, AMLO o Mid con Trump, el que llegue a Los Pinos, no es del interés de México, porque ahí no nos interesa ahorita mantener una relación porque no se puede con este señor. Pero entonces, pues estructurar cómo se va a trabajar. Sí, Estados Unidos es más que su presidente. Bueno, por ejemplo, Meade trae una presentación en donde habla de que uno de los factores que más contribuye al problema de seguridad en México tiene que ver con la cantidad de armas que se fabrican en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para hacer compatible que en Estados Unidos cualquiera puede comprar cualquier arma a los 18, a los 16, a la edad que quiera? Se puede hacer algo, No, bueno, lo que pasa es que sí tienes, en México estás en el opuesto, en el lugar opuesto. Nadie puede comprar armas, tienes que tener un permiso sumamente complejo. Lo cual te dice, lo que es en una frontera como la de México-Estados Unidos, lo que es legal de un lado se vuelve prácticamente legal del otro. Hay que compaginar algo ahí. Simplemente en México de manera unilateral. No estás hablando que tú te vas a meter con la segunda enmienda de ellos, pero tener una política de armas mucho más realista, una política de drogas mucho más realista para lidiar con el tema de seguridad. Nosotros entendiendo quién está allá pues con quién tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Andrés, ¿qué los candidatos? Pues mira, yo temo que como bien dices, mucho del discurso en cuanto a la relación México-Estados Unidos en la elección, pues se va a centrar en mentadas de madre al presidente Trump, ¿no? No creo que vamos a ver simplemente por la dinámica de la campaña y tener ese presidente de ese lado va a fomentar eso. Pero creo que, y me voy a robar las ideas aquí de los otros dos colaboradores, creo que lo que hay que trabajar es en una propuesta que recoja las diferentes dimensiones de la relación, porque tenemos muchos puntos de presión, en unos lados puntos de presión, en otros lados coincidencias donde compartimos y estamos de acuerdo en ciertas cosas, y otras donde nos necesitan muchísimo. Y yo creo que la estrategia que debe de proponer un candidato debe de ser integral en ese sentido, no solo hablar de migración o de comercio, sino también hablar mucho de los temas de seguridad nacional, hablar mucho de los temas de turismo y demás, y también aventurar algunas ideas para que también los estadounidenses entiendan que la dinámica aquí tiene su propia dimensión. Hablar de que en México quizá una forma de arreglar la seguridad es tener una política distinta de tolerancia al consumo de drogas en el país y demás. O sea, también se integran esos elementos de política doméstica. Creo que por mucho de los tres líderes, el que mayor capacidad tiene para esto, pues obviamente es Meade, que ya estuvo despachando 3 años y cacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mí la verdad el que me da más risa en todo esto, y esa sí me da risa, es lo que dice López Obrador, de que él va a serenar a Trump. Bueno, Anaya habla inglés, que eso es bueno. No, sí, pero o sea, pretender yo voy a llegar y voy a serenar a Trump, pues es no saber quién es Donald Trump. Es como decir bueno, ahí es cuando entiende. En una de yo voy a llegar y acabar con la corrupción, voy a llegar a serenar pues es que tiene poderes, superpoderes. Me recuerda un poco a Vicente Fox en ese sentido. Es como tratar de... No lo voy a hacer entrar en razón, dijo. No, es como tratar de calmar al chico malo del barrio, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer si ya tiene una tradición? No puedes, o sea, es muy difícil. Yo creo que eso es mediante estrategias. Bueno, no veo una política clara todavía. Seguramente en el segundo debate, que va a ser en Tijuana, ahí van a hablar de México y el mundo. Ahí seguramente hablarán el 80% de la relación México-Estados Unidos, pero va más allá de eso la relación de México con Estados Unidos. Me parece que tenemos que transitar de una perspectiva mucho más global, de un acuerdo de libre comercio a un proceso de integración que nos
nos guste o no, lo tenemos que hacer en algún momento de la historia. Quizá no nos va a tocar verlo a nosotros, pero la relación es tan profunda y es tan compleja que tenemos que coordinar políticas globales. Tenemos que coordinar, hacia allá tenemos que ir. Sí. Que haya un problema migratorio, que no nos quiera, que no quieran a nuestros migrantes, eso es otra cosa que el tiempo lo va a tener que cambiar. Es que ¿sabes qué es lo peor del caso? Que sí los quieren. O sea, en el caso de los migrantes, de los permisos temporales de trabajo, no sabes de los quieren, están ávidos, les urge, porque se les echan a perder las cosechas, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, ¿no? O sea, y eso se puede llegar a acuerdos muy rápidos, ¿no? Como se ha hecho en el pasado, de hecho. Pues Canadá tiene un programa exitosísimo que es los acuerdos temporales, ¿no? Los trabajadores temporales. El famoso programa de los braceros en los 60 que así es. Un punto importante. Pero ya, el último y nos vamos. Un punto importante además es que el próximo presidente de México quizá va a enfrentar también una dinámica distinta con Estados Unidos en el sentido de las elecciones que mencionaba Ana Paula. O sea, es muy posible, no necesariamente probable, pero es muy posible que las elecciones de noviembre van a cambiar el balance de poder en el legislativo, y eso puede ayudar muchísimo a México en el sentido de tener diálogos más productivos. Entonces, en una de esas, las elecciones de noviembre en Estados Unidos son un regalito para el presidente entrante de México. Pues muy bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias. Adolfo y querida Ana Paula, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos a platicar con Daniel Moreno para analizar un proyecto, fíjese usted, para detectar los llamados fake news o noticias falsas, hablando de Trump, por cierto. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.